Movimientos feministas en Perú, lucha por los derechos de la mujer. Introducción, el despertar de un movimiento. A lo largo de su historia, Perú ha sido escenario de profundas desigualdades de género, marcadas por la discriminación, la violencia y la exclusión de las mujeres en diversas esferas de la vida. Sin embargo, en las últimas décadas, los movimientos feministas han emergido con fuerza como una respuesta organizada a estas problemáticas, desafiando normas culturales arraigadas y luchando por un cambio estructural en la sociedad. Este capítulo narra la historia del feminismo en Perú, desde sus raíces hasta sus manifestaciones contemporáneas, explorando sus logros, desafíos y su impacto en la construcción de una sociedad más equitativa. 1. Las raíces del feminismo en Perú. Los primeros pasos, inicios del siglo XX. El feminismo en Perú tiene sus raíces en los movimientos sociales y políticos del siglo XX. Las primeras mujeres activistas comenzaron a exigir derechos básicos como el acceso a la educación y el sufragio. Entre las pioneras se encuentra María Jesús Alvarado, considerada la primera feminista peruana. En 1911, fundó el movimiento Evolución Femenina, que buscaba la emancipación de la mujer a través de la educación y el trabajo. En 1955, después de años de lucha, las mujeres peruanas lograron el derecho al voto, un hito que marcó el inicio de su participación activa en la vida política del país. Sin embargo, las barreras sociales y culturales continuaron limitando su acceso a la igualdad real. Feminismo y dictadura. Durante las décadas de 1960 y 1970, los movimientos feministas comenzaron a abordar cuestiones más amplias, como los derechos reproductivos, la violencia de género y la igualdad en el ámbito laboral. En este periodo, la influencia de los movimientos feministas globales y las reformas sociales, impulsadas por el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, proporcionaron cierto impulso a las demandas de igualdad. Sin embargo, la lucha feminista se vio afectada por la inestabilidad política y económica, así como por los conflictos internos durante las décadas de 1980 y 1990. La violencia generada por grupos armados como Sendero Luminoso y las políticas autoritarias de Alberto Fujimori tuvieron un impacto desproporcionado en las mujeres, especialmente en las zonas rurales y pobres. 2. Feminismo contemporáneo, resurgimiento y consolidación. El movimiento Almohadilla Ni Una Menos. En 2016, el movimiento Almohadilla Ni Una Menos surgió como una respuesta a la creciente ola de feminicidios y violencia de género en el país. Este movimiento, inspirado por las movilizaciones feministas en Argentina, se convirtió rápidamente en un fenómeno masivo en Perú. Miles de mujeres y hombres salieron a las calles para protestar contra la violencia machista y exigir justicia para las víctimas. El impacto de Almohadilla Ni Una Menos fue profundo, logrando visibilizar el problema de la violencia de género en un país donde la impunidad era la norma. Las cifras eran alarmantes. Según datos oficiales, más de 100 feminicidios ocurrían cada año, y miles de casos de violencia doméstica quedaban sin resolver. Derechos reproductivos y aborto legal. El feminismo contemporáneo en Perú también ha centrado sus esfuerzos en la defensa de los derechos reproductivos, aunque el aborto sigue siendo ilegal en la mayoría de los casos. Los movimientos feministas han presionado por su despenalización en casos de violación, peligro para la vida de la madre o malformaciones graves del feto. Las activistas han enfrentado una fuerte resistencia de sectores conservadores, incluyendo la Iglesia Católica y grupos evangélicos, pero han logrado avances en la discusión pública sobre el derecho a decidir. Campañas como Déjala Decidir han sido clave para sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de garantizar la salud y autonomía de las mujeres.
C. Diversidad e inclusión. El feminismo peruano contemporáneo también ha abrazado una perspectiva interseccional, reconociendo las múltiples formas de discriminación que enfrentan las mujeres indígenas, afrodescendientes, LGBTQ y con discapacidad. Esta inclusión ha enriquecido el movimiento, aunque también ha generado tensiones internas sobre prioridades y estrategias. 3. Logros del feminismo peruano. A. Avances legislativos. Los movimientos feministas han logrado importantes avances en el ámbito legislativo. Entre las principales leyes aprobadas se encuentran: 1. Ley de Protección frente al Acoso Sexual 2003. Reconoce y sanciona el acoso sexual en el ámbito laboral y educativo. 2. Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del Grupo Familiar 2015, fortalece las medidas para combatir la violencia de género. 3. Paridad y alternancia en elecciones 2020. Establece la obligación de incluir un 50% de mujeres en las listas electorales, promoviendo una mayor participación política femenina. B. Mayor conciencia social. El feminismo ha logrado cambiar la percepción social sobre temas como el acoso callejero, la violencia doméstica y la igualdad de género. Las campañas de sensibilización y las redes sociales han jugado un papel crucial para romper tabúes y fomentar debates en la sociedad. 4. Desafíos pendientes. A. Violencia de género. A pesar de los avances, la violencia de género sigue siendo un problema endémico en Perú. Según datos recientes, cada día se denuncian más de 400 casos de violencia contra mujeres. Además, los feminicidios y las desapariciones de mujeres continúan en niveles alarmantes. B. Barreras culturales. Las profundas raíces del machismo y las normas patriarcales en la cultura peruana dificultan la implementación efectiva de las políticas de igualdad. El cambio cultural es un proceso lento, pero necesario para transformar las actitudes y comportamientos que perpetúan la desigualdad. C. Fragmentación del movimiento. Aunque el feminismo peruano ha crecido en alcance e influencia, enfrenta desafíos internos relacionados con la coordinación entre diferentes colectivos y la diversidad de enfoques. Las tensiones entre feminismos radicales, liberales y comunitarios reflejan la complejidad de construir una agenda unificada. 5. Futuro del feminismo en Perú. A. Jóvenes y feminismo digital. La nueva generación de activistas feministas utiliza herramientas digitales para organizarse, educar y movilizar. Plataformas como Instagram, Twitter y TikTok se han convertido en espacios clave para difundir mensajes feministas, generar conciencia y atraer a nuevas generaciones al movimiento. B. Enfoque en la educación. El feminismo ha identificado la educación como un campo clave para el cambio. Las campañas para incorporar la perspectiva de género en el currículo escolar han encontrado resistencia de grupos conservadores, pero representan un paso crucial hacia la formación de una sociedad más equitativa. 6. Conclusión, una lucha que continúa. El movimiento feminista en Perú ha recorrido un largo camino. Desde las luchas iniciales por el derecho al voto hasta las movilizaciones masivas contra la violencia de género. Aunque los desafíos son significativos, los logros alcanzados demuestran la fuerza y determinación de las mujeres peruanas en su búsqueda de igualdad y justicia. El feminismo no solo ha transformado las vidas de las mujeres, sino que también ha contribuido a la construcción de una sociedad más consciente y solidaria. En este sentido, el movimiento feminista peruano no es solo un capítulo de la historia, sino una corriente viva que continúa escribiendo el futuro del país. Muchas gracias por llegar hasta el final del video. Quiero invitarte a ayudar a escribir la historia del mundo. Si deseas ahondar en algún país o algún tema, solo deja el comentario y comenzaremos a trabajar.
Además te invito a suscribirte y dar like. Con eso me apoyas y motivas a seguir creando contenido útil para todos. Seamos comunidad. Hasta el próximo video.